Saludos, les habla el profesor Raymond Rosa Ávila. Hoy estaré con ustedes con el tema de qué es el estrés, específicamente desde el punto de vista de resistencia de materiales. Y cuando hacemos una búsqueda en el internet, llegamos a una conclusión muy interesante, la cual voy a compartir con ustedes. Dice así: en resistencia de materiales, el término estrés se refiere a la medida de la fuerza interna que actúa dentro de un material cuando se somete a una carga externa. Así que ya vemos que desde el punto de vista, ¿verdad?, de este estudio, estamos hablando de una fuerza interna que es medida, o sea, la vamos a medir y que actúa dentro de un material cuando éste se somete a una carga externa. Por ejemplo, yo les voy a incluir aquí una ilustración, ¿verdad?, a manera de ejemplo, donde supongamos que tenemos una caja cuadrada. Y esta caja cuadrada que yo tengo aquí, vamos a decir un bloque, le aplicamos una fuerza externa, vamos a decir una fuerza. Y esa fuerza, pues le vamos a decir que se llama la fuerza F. Y si tomamos en consideración que este bloque a su vez está pegado a una superficie, o sea que no hay forma de que se pueda mover de ahí, pues internamente este material que se encuentra dentro del bloque va a reflejar un comportamiento que ocasiona una deformación. Vamos a decir en hipótesis algo como así, ¿verdad? Como que se deforma, vamos a decir que se deforme este material que está aquí de alguna forma debido a esta fuerza actuante sobre ese objeto. En este caso es un ejemplo, ¿verdad?, el que les he compartido, donde estamos hablando de un bloque y ese bloque pues está fijo, de manera que cuando se le aplica una fuerza internamente va a presentar una deformación. Ahora, seguimos con el estudio. El estrés es una magnitud que describe cómo se distribuye la fuerza interna en el material en relación con su área de sección transversal. Así que si nosotros retornamos a esta misma figura a la cual hemos hecho referencia, ¿verdad?, y decimos que ahora nosotros vamos a estudiar específicamente una zona. Vamos a decir que vamos a estudiar esta zona de este bloque y hacemos una sección transversal. No es otra cosa que generar un plano dentro de ese bloque que tenemos ahí. Pues nos quedaría algo así. Y digamos que esa zona que nosotros tenemos aquí sería esta sección transversal de este bloque, en esta zona.
pues internamente esta fuerza se va a ir distribuyendo en distintos puntos dentro del material que van a manifestarse como si fueran muchas fuerzas pequeñas actuando sobre este material y en diferentes magnitudes, pero pequeñitas, pequeñas, ¿verdad? Vamos a decir que toda esa fuerza se va a ir más o menos distribuyendo internamente sobre esa sección transversal. Así que podemos decir que esa fuerza que se aplica en el exterior internamente pues se va a distribuir. ¿Cómo? Bueno, eso va a variar de la forma del material, va a variar de cómo ese material está soportado. O sea, hay muchos factores envueltos en cómo ese material se va a comportar. Así que yo les voy a mostrar aquí una ilustración de lo que les estaba mencionando. O sea, que tenemos ahí, fíjense que justo en esta zona tenemos una sección transversal, tenemos lo que sería la zona transversal y aquí vemos muchas fuerzas pequeñitas, pequeñas, que no es otra cosa que los efectos de esa fuerza exterior que tenemos aquí actuando internamente y se van a distribuir sobre la sección transversal de esa zona. Pero así ocurre si hacemos muchas zonas transversales o planos, pues vamos a tener que dependiendo dónde esté localizada esa fuerza y cómo esté apoyado este bloque, van a depender cómo van a ser esas magnitudes internas de esa fuerza actuante. Ahora, mientras esas fuerzas actuantes están operando con relación a ese material y lo van deformando, de igual manera vamos a tener una respuesta. La respuesta la va a dar el material y esa respuesta va a depender de las características y propiedades de ese material. Así que continuemos con el estudio. Dice que el estrés es una magnitud que describe cómo se distribuye la fuerza interna en el material en relación a su sección transversal. Entonces, esa fuerza que va actuando también va a tener un estrés, que es una magnitud que describe cómo se distribuye esa fuerza interna. Entonces, mientras tenemos una distribución de esa fuerza externa, tenemos una respuesta interna a esos esfuerzos. Entonces, eso que son esas fuerzas internas de respuesta, nosotros las vamos a manifestar o las vamos a idealizar con la siguiente ilustración. Fíjense que mientras tenemos en rojo, ¿verdad? Estas fuerzas pequeñas que se van distribuyendo con relación a esta fuerza, que no es otra cosa que esta misma fuerza, pero internamente pues se va a ramificar. Tenemos una respuesta y esa respuesta la vamos a mostrar, por ejemplo, en azul. Sería la respuesta que da el material a esa fuerza y va a depender en gran medida de cómo esas fuerzas están interaccionando a raíz del tipo de anclaje o cómo está agarrado ese bloque. Así que digamos que dependiendo de dónde actúa esta fuerza, va a depender cómo es que se va a distribuir esta fuerza. Y eso va a variar sobre toda la superficie transversal del material. Entonces tenemos dos caras de la moneda. Una es la fuerza que se aplica, en este caso la he representado con la letra F de fuerza, y en la otra contraparte es como internamente el material resiste
esa fuerza. Pero hay un elemento adicional y es cómo cómo este bloque, por ejemplo, está soportado en su parte inferior. Esto es un ejemplo, pero nos ayuda a entender este concepto de estrés. Así que eso va a ser bien importante. Entonces, continuando con el estudio. El estrés se calcula dividiendo la fuerza aplicada sobre el material entre el área transversal sobre la cual se aplica esa fuerza. Entonces, matemáticamente se expresa como estrés igual a fuerza sobre área. Entonces, nosotros lo podemos representar de una forma en la cual matemáticamente podemos decir lo siguiente. Tenemos que el estrés es igual a fuerza sobre área. Entonces, vamos a comenzar con este principio bien importante de resistencia de materiales. Y ese estrés es el que vamos a reflejar a raíz de esta ecuación que nos va a permitir matemáticamente estudiar el estrés, que sería fuerza sobre área, donde la fuerza se expresa en unidades de fuerza y estas unidades de fuerza pueden ser newtons, que estaría representado por la n, y el área se expresaría en unidades de área como, por ejemplo, metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con fuerza, pues vamos a utilizar unidades. En este caso, podemos decir lo siguiente. Como por ejemplo, estaríamos hablando de newtons divididos entre metros cuadrados. Esto sería, por ejemplo, si estuviéramos utilizando unidades métricas. Ahora, si estuviéramos utilizando el sistema inglés, estaríamos hablando de que tendríamos entonces, por ejemplo, podríamos estar hablando de libras por pulgada cuadrada. Y también puede darse el caso que tengamos libras por pie cuadrado. ¿Ok? Ya aquí estaríamos trabajando en el sistema métrico. Aquí estaríamos trabajando en el sistema currency o imperial. Sistema imperial. O sistema americano. Pero lo importante es ser consistente con las unidades. O sea, eso va a ser bien importante cuando nosotros estamos trabajando con
estrés. Aquí lo más importante es, como definición, qué es estrés, ¿verdad? Y cómo lo podemos representar mediante una forma. Así que vamos a finalizar ya con esta definición. Y no es otra cosa que el estrés es una medida importante en resistencia de materiales, ya que proporciona información sobre cómo un material resiste las fuerzas externas. O sea, cómo ese material va a resistir esas fuerzas externas. Vimos la fuerza externa que actúa sobre el bloque. Y cómo se distribuye la carga internamente. O sea, internamente ese material va a ofrecer una distribución y cómo internamente ese material responde a esa fuerza externa. Diferentes tipos de estrés, como el estrés de tracción, por ejemplo, fíjese que vamos a ver diferentes condiciones. Puede ser un estrés de tracción, puede ser un estrés de compresión, o sea, compresión es que comprimimos, ¿verdad? Si yo estoy apoyando el bloque por este lado y pongo el bloque aquí y le aplico una fuerza, pues definitivamente yo voy a buscar comprimir el bloque. Ahora, por el otro lado, podemos tener un estrés de corte. Pues vamos a decir que tengo el bloque aquí, vamos a decir que lo he soportado en la parte inferior, como vimos en el ejemplo hace un momento, le aplicamos una fuerza lateral, pues un estrés de corte. Pues ese es otro tipo de estrés. Y tenemos el estrés de flexión, que podemos tomar ese mismo bloque y tratar de doblarlo. Entonces se va a estirar en la parte inferior y se va a comprimir en la parte superior. Pero si por el contrario yo sujeto el bloque por el lado izquierdo con una máquina y el bloque por el lado derecho con otra máquina, y vamos a decir que el bloque fuera en acero, pues lo que va a hacer es que lo va a tratar de estirar. Pues eso sería flexión. De hecho, pueden afectar el comportamiento y la resistencia de un material. Ahora, es importante tener en cuenta que este estrés puede tener un límite máximo de un material. O sea, puede soportar sin deformarse permanentemente o romperse. O sea, puede hacer caso que yo le aplique la fuerza y no le ocurra nada. Por el contrario, puede ocurrir que si le aplico la fuerza y sobrepasa la capacidad resistente de ese material, se rompa o se deforme. Entonces, aquí es bien importante, ¿verdad? Que este límite se conoce como el límite de resistencia del material. Y es una propiedad característica de cada tipo de material. En fin, el análisis y cálculo del estrés en resistencia de materiales, pues definitivamente son fundamentales para el diseño y la evaluación de la capacidad de carga de las estructuras y lo que son los componentes de ingeniería. Así que espero que esta explicación haya sido de beneficio para todos y todas. Será hasta el siguiente tema. Muchas gracias.